Ok, entonces, pues ya estamos en vivo, ahora sí que en estas redes, en YouTube y en Instagram también, en el Instagram de Calabozos y Dragones. Vamos a iniciar con este pequeño, bueno, episodio, que ni tan pequeño, ¿eh? Queremos darle su, ahora sí que su respectiva importancia al tema. eh, y algo que está pasando ahorita es que me están diciendo que en Instagram no se ve. A ver, déjame lo edito. Ajá. Mm, Bueno, mientras Mau edita y los que nos van a estar escuchando, comentaba con Mau que estamos interesados en poderles ofrecer alguna explicación a sus preguntas, lo más detalladas posibles, en el sentido de que podamos contribuir al entendimiento que ustedes quieran alcanzar respecto a este conflicto, respecto a cómo está operando ahorita la lógica del propio conflicto, lo cual sí, no en todos los conflictos la lógica es la misma. Evidentemente aquí hay un factor religioso, que quizá algunos de ustedes sepan o no. Introduciendo un poquito en lo general eso nada más, recordemos que, pues digamos, hay dos vertientes del Islam. Una es el Shia, digamos, entre comillas, la gran mayoría de musulmanes, y también están pues los chiitas, ¿no? Que en ese sentido, perdón, los sunitas son los que son como la gran parte de los árabes musulmanes, y pues están más o menos en el tema de Emiratos Árabes, están en Jordania, etcétera, y se catalogan un poco más como moderados. El chiismo, pues es un poco más, digamos que todo surge a partir de quién es el que hereda el liderazgo a partir de la muerte del profeta Mohammed. Y para no hacer el cuento largo, pues son, digamos que dos vertientes, porque cada uno considera que fue elegido ese descendiente diferente, ¿no? Entonces, desde hace ya mucho tiempo, cientos de años, más de 1000 años, sí, hay esas dos vertientes, y dentro de esas dos vertientes, por ejemplo, es interesante porque Irán siempre se ha identificado como una facción mucho más dura contra Israel, y realmente también dentro del propio Islam se considera mucho más ortodoxo, por decirlo de alguna manera, mucho más apegado o duro a lo que fue el inicio del Islam, aunque obviamente los sunitas van a decir que no, que son ellos, y bueno, finalmente son posturas, pero partiendo de ahí, pues aquí hay un componente de conflicto que es de religioso, lo cual hace más complicado el llegar a una solución definitiva y casi imposible. No sé si ya estamos transmitiendo en Instagram, ¿no? ahí vamos, nada más le Ah, doy va, entonces aquí, sigo. sí, Para que me interrumpas, en cuanto tú digas. Sí, yes, entonces, para comentar sobre ese punto y extenderme un poquito más, evidentemente este conflicto surge, o este conflicto entre vecinos, por decirlo así, surge cuando después de la Segunda Guerra Mundial a Israel se le otorga un pedazo de territorio, ¿no? Recordemos que la nación judía no tenía como tal un territorio, no había un país en el cual la nación judía pudiera resguardarse, no solamente a través de un sistema legal, estatal, compuesto por leyes, compuesto por un aparato legislativo, etcétera, ¿no? Sino que también pudiera albergar dentro de un territorio seguro, por decirlo así, bajo la tutela de un Estado, precisamente a una población judía, a una nación judía, que se ha visto perseguida en la Segunda Guerra Mundial, pues por el pintor austriaco, ¿no? Y sí, vástagos, en el sentido de toda esa progenie, ¿no? Que buscó eliminar a tanto judío, a tantas minorías, incluyendo homosexuales y minorías de diferentes tipos, que iban en contra de sus preceptos. Entonces, el origen del conflicto parte un poco de que a Israel se le otorgan estas tierras, de lo cual se ha ido extendiendo el Estado de Israel como tal en sus fronteras, ha ido avanzando, la ha ido extendiendo a lo largo de las últimas décadas, y sobre todo pues lo que podemos ver ahora es esta parte de la Franja de Gaza, ¿no? Donde ha habido ahí alguno que otro análisis en que se está expandiendo, que está buscando buscando hacer asentamientos para que más colonos de otros países, pero que se identifiquen como judíos y practiquen el judaísmo, pues también lleguen y habiten, ¿no? Estos territorios que son nuevos, por decirlo así.
Y de una u otra manera, pues si se observa el mapa oficial, ¿no? De lo que casi todos los académicos puedan manejar, lo que es el mapa oficial de este expansionismo de Israel, pues vemos una suerte de crecimiento del propio Estado en sus fronteras, y también ha habido a lo largo de la historia un rechazo regional por parte de los gobiernos que tienen poblaciones musulmanas, perdón, y que también a veces pues sus liderazgos son bastante religiosos, y hubo a lo largo de la historia, no me quiero extender más, a lo largo de las décadas posteriormente a la creación del Estado de Israel, en los 50, etcétera, hubo pues intentos, digamos, que para acabar con este Estado de Israel, porque se consideraba que habían usurpado la Tierra Santa donde vivían, pues evidentemente musulmanes Sí. prioritariamente antes de, pero finalmente pues han sido tierras donde han convivido desde la época de Jesucristo, se menciona también en la Biblia, etcétera, que había pues judíos, que había diferentes tribus, ¿no? Y también había protocristianismo, etcétera. O sea, aquí es como un conflicto de mucha envergadura posteriormente de la creación del Estado de Israel, pero la convivencia como tal entre diversas razas, en el sentido pues, étnico, por decirlo así, no tanto como de la piel y todo esto, sino en el sentido étnico de la identidad. Pues desde el mismo hecho de que no podemos decir que los iraníes, por ejemplo, son árabes, ¿no? Son farsis, son persas. Sin embargo, pues están ahí al lado de otros que sí se denominan árabes, ¿no? Hay muchos cristianos, por ejemplo, en Líbano. Hay ortodoxos. Se me va el nombre de otro tipo de... ¿Cómo se llaman estos? Cristianos o católicos. Bueno, ¿Cuáles? maronitas Ah, también. los yazidíes, ¿no? ¿Te refieres a Ajá, esos? también, o sea, hay todo un espectro, ¿no? Como de pequeñas comunidades religiosas que parten del cristianismo, del judaísmo y del propio islam. Incluso los yemenitas, los yemeníes, no tienen la misma facción del islam y sus prácticas y costumbres son Ujú. muchísimo más apegadas, digamos, que a la historia muy anterior, ¿no? De ahí que se les catalogue como de violadores de derechos humanos y opresores de la mujer, detalle al cual no voy a entrar porque ya estaremos hablando prácticamente un capítulo para poder hacer estas distinciones, y no soy experto en ello. Lo que sí Sí, podemos ver es que finalmente Israel está rodeado de una gran y pues muy importante, yo creo que no sé, yo creo que me atrevo a decir que efectivamente es donde está la mayor cantidad de musulmanes asentados, ¿no? Históricamente, que es pues toda esta zona que rodea, ¿no? El propio Israel, y que también se extiende, pues digamos es Irán, ¿no? Donde ya les mencionaba, son chiíes, en ese sentido de esta postura y esta vertiente del Islam. Están los sauditas, el reino saudí, de ajá, los cuales también pues, es uno de los reinos más importantes, y también es una petromonarquía que está muy aliada a los Estados Unidos, que ha funcionado muy bien esta alianza para mantener un equilibrio en la zona, una suerte de estabilidad geopolítica, y se llevan bien con Occidente, francamente. También está Jordania, que también se identifica como con una alianza occidental del reino hashemita. Y pues de una u otra manera hay otros países que son más incómodos, por decirlo así, que han ido cayendo a lo largo de las últimas décadas, que en su caso el último pues fue Siria, ya hace apenas un par de meses, pero también antes de sí, eso pues todos recordamos la invasión a Irak, a Afganistán, el tema de las armas nucleares, el tema también de Libia, por ejemplo, que está incluso pues por ahí, pero digamos que ya mucha gente no se acuerda porque esto ya tiene rato, pero ha habido una reconfiguración bastante interesante en las últimas décadas de toda esta suerte de estados fuertes, con liderazgos fuertes, evidentemente, si lo queremos ver así, pues dictatoriales hasta cierto punto, porque era gente pues, que se eternizaba, ¿no? Que también tenían sus propias ajá, dinastías, y que fue por medio de golpes de Estado, internos o no, en el sentido de que había desestabilizaciones de régimen que tenían por propósito bajar quizá el radicalismo o bajar la confrontación que había,
y la amenaza existencial de la cual Israel menciona y acusa desde hace pues ya varias décadas también, y evidentemente hubo intentos también de exterminar, digamos, el Estado de Israel con las guerras de los 6 días y bueno, varios intentos ahí como de confrontaciones fuertes que tuvieron Sí. diferentes, pues ahora sí que periodos de extensión de conflicto. Sin embargo, ahorita ya yéndonos hacia la parte pues, del conflicto que nos atañe, podemos ir configurando unas fechas muy exactas. Por ejemplo, el 7 de octubre de 2023. Ahí es donde empieza realmente todo. Es donde este grupo terrorista Hamas cruza, digamos que la frontera de Israel, entre la Franja de Gaza e Israel, y toma por rehenes en un concierto a pues, muchas personas judías, jóvenes, que estaban festejando pues, ahí en algún concierto, en algún festival de música, y toman estos rehenes, empieza un conflicto, digamos, asimétrico en el sentido de que evidentemente es un Estado contra un grupo terrorista catalogado así por el Estado de Israel, por Occidente, por las propias agencias de inteligencia, y pues empieza como que la respuesta, ¿no? Y esta incesante dinámica que se dio desde hace ya varios años, en donde Hamas, este grupo catalogado Ujú. terrorista, ataca, ¿no? Al Estado de Israel constantemente, lo atacaba. ¿Qué tanto pudiera hacer de daño o no? Pues bueno, ahí el siempre hecho del estrés, de estar tratando de mandar algún tipo de proyectil que cayera del lado de las fronteras, del lado de donde están los propios colonos, les llaman, estas personas que están en los asentamientos de Israel, conforme se extendían, pues también buscaban que más gente poblara los propios territorios, ¿no? Y evidentemente de aquí también el surgimiento de estas estrategias tecnológicas de armas para crear una defensa aérea para Israel con algunos sistemas, digamos, muy modernos para tratar de parar este tipo de amenazas que no avisan o no avisaban. Y Sí. bueno, 2023 para el 2024, de octubre a octubre prácticamente, un poquito antes, pues sí hubo una ofensiva completa, envolvente, donde se buscó por parte del ejército de Israel decapitar, ¿no? Precisamente el liderazgo de Hamas al no haber obtenido respuesta de que entregaran a los propios rehenes, y Hamas teniendo como ese escudo humano, ¿no? Y esa ventaja, digamos, psicológica, pues generó presión en Israel con su liderazgo. La gente demandaba que trajeran pues vivas, ¿no? A las personas que habían sido secuestradas, que estuvieran de rehenes, de los cuales Sí. muchos volvieron, otros no, otros siguen, se supone todavía con vida, ¿no? O al menos están cautivos, es la teoría, y pues vivos hasta que no se demuestre evidentemente lo contrario, ¿no? Pero esto creó una tensión sumamente fuerte, también creó evidentemente la lógica de confrontación ideal para poder entrar con toda la fuerza posible a exterminar este grupo terrorista por parte del gobierno de Israel. Y para ello, pues evidentemente han sido operaciones diferentes, muchas de ellas de precisión, donde se ha buscado eliminar liderazgos, conforme se decapitaban, pues emergía alguien más, lo volvían a decapitar, en el sentido pues de liderazgo, ¿no? De esta eliminación del objetivo. Y Sí. pues bueno, de ahí que vemos todo el tema de Gaza, a las consecuencias extremas a las que ha llegado. Posteriormente, evolucionó el conflicto y pasó también a ser el ataque al otro grupo catalogado de terrorista, pero que en este caso Sí. también ha fungido políticamente como pues un partido político, ¿no? Una organización que tiene mucho peso funcional, Sí. social, político en el propio Líbano, que se llama Hezbollah. Oye, Y Isma, sí, perdón por interrumpirte, ya te mandé por ahí la invitación al live de excelente. Instagram, que ya lo estamos Ajá, teniendo acá, teníamos problemas. Nada sí, más dale a aceptar para que pueda salir en la pantalla también. ajá, Va a ser en tu celular muy probablemente que te llegue súper, la invitación. ya Ya quedó. que la aceptes, ahí estás ya. Nada más ponle, Y el eh, volumen, ya quedó el ajá, volumen. pero que te vea la cámara a ti, porfa. Ya está. Eso, sí, Ujú. déjame le bajo yo también acá. Pero sí, ya estamos por acá en vivo, en Instagram también, en YouTube también. Bueno, ya estábamos en vivo. Ismael estaba dando pues una introducción muy importante al todo el tema de Irán-Israel, que es justo lo que nos acongoja el día de hoy.
Y Fíjate que no, pues, dame un minuto, ¿no? Porque no puedo bajar más el volumen, no sé por qué. O sea, te ok, escuchas ok, como un rebote. ok. Tú me dices, ¿eh? Sí. Sí, órale. Sí, porque ahorita se viene como la muy buena introducción de todo esto. No puedo bajar más el volumen, no sé por qué siempre se queda como que un piquito. Ok. Digo, yo no escucho eco, no sé si tú escuchas eco. Yo escucho, pero si no lo escucha la audiencia, si nos quieren decir, pues Bueno, le damos vale. por... Ujú. Sí, si alguien nos dice que en Instagram, no en YouTube, en Instagram, si están escuchando como ruido de fondo, de eco o algo así, pues que nos avise. Ujú. Pero sí, ya estamos por acá en vivo en Instagram y pues estábamos con el tema de Irán contra Israel. Ya son eh, prácticamente 4 días, si tomamos en cuenta los días que ha estado bombardeando Irán a Israel e Israel a Irán. Irán ha resistido ya pues 3 días de ataques israelíes, ya con este que inicia 4. Se han muerto, según tenemos confirmado, 240, 250 iraníes, incluyendo varios miembros del liderazgo militar del país. Y pues su propia respuesta, la propia respuesta de Irán ha sido contraatacar de una manera que Israel nunca ha tenido que experimentar. O sea, nunca había experimentado Israel algo así. Los misiles iraníes que estamos viendo han causado daños devastadores en las ciudades, en Tel Aviv y en Haifa el día de hoy, para nosotros en México, o de hoy domingo 15 de junio. En Haifa ha tenido bastante daño, sobre todo en la central eléctrica. De hecho, hace una hora, Irán mandó un ataque de misiles guiados a la central eléctrica de Haifa, a la central petrolera, y pues eso también tiene bastante que ver con el hecho de que estos ataques van a seguir. Ellos están tratando de destruir la infraestructura vital para que Israel siga operando su economía. Entonces, de entrada, nos va a afectar a todos, ya lo está haciendo con cómo se disparó el petróleo, cómo se dispararon los precios de diversas cosas en esta semana. De entrada nos va a afectar a eso porque hay un montón de empresas a nivel mundial que tienen basadas sus operaciones en Israel, aunque no lo sepamos, ¿no? Eso era algo que comentabas tú hace rato en un grupo que tenemos con varios internacionalistas de América Latina. Estábamos comentando justo eso. Entonces, pues no está claro realmente cuánto daño han causado ambos bandos. Si lo vemos desde una óptica macro, todavía no sabemos qué tanto daño han hecho. Tampoco pues, es fácil obtener datos precisos de esto, porque asimismo hay una guerra de información que acompaña al conflicto militar como tal. Hay una guerra de propaganda de la cual ya les hemos hablado en el podcast, en otros medios también, en TikTok. Y pues es difícil saber cuántas misiles, cuántas municiones tiene Irán, cuántos tiene Israel, porque al final lo están haciendo de la forma más secreta posible para disuadir cualquier contraataque del enemigo. Lo que sí sabemos, Isma, y aquí quiero también ver tu óptica al respecto, es que Irán tiene el mayor programa de misiles de Medio Oriente, con Sí, misiles balísticos impresionantes, y no ha usado los más nuevos, ¿eh? sí, no se han dado tregua. Ahora sí que desde el día que comenzó este ataque sorpresivo, porque Irán estaba en marcha en conversaciones con respecto al programa nuclear, un tratado, ¿no? Distinto, digamos que a modo, para que Israel quedara tranquilo, para que no hubiera enriquecimiento de uranio al nivel de crear un arma nuclear, que esto es algo que Israel ha mencionado que amenaza su existencia, ¿no? Es una lógica de pues matar o morir, ¿no? La que Israel también percibe con el tema de Irán. Irán, Sí. evidentemente, quizá lo mismo, y de ahí que este conflicto sea pues, tan devastador, tan cruento, y al haber sido decapitado, pues el brazo armado o las jerarquías del ejército de Irán, justamente el viernes, Ujú. la respuesta de Irán no se hizo esperar, ¿no? Normalmente, en lo que se denominaron promesa verdadera 1 y 2, que esta es la tercera,
son las operaciones o el nombre de las operaciones que Irán ha llamado a los ataques en respuesta o las contraataques en respuesta a lo que han sido iniciativas que denomina Israel ataques preventivos para eliminar, ¿no?, posibles operaciones, Sí, intentos, organización que llevan cierto tiempo preparando de liderazgo del propio Irán por parte de Israel. Entonces, a diferencia de las otras dos operaciones, insisto, que se llevaron a cabo el año pasado, la primera, por ahí de la segunda mitad del año, para no darles una fecha que no sea precisa, y la otra ujú, que me parece que fue a principios de este año, por ahí de febrero o marzo, que fue la 2. Justamente esta tercera, la diferencia es que hubo una respuesta inmediata. No hubo días sí, para asimilar nada, no hubo nada que esperar. Irán no estuvo atento a ver si se incrementaba, digamos, el golpeteo por parte de Israel. Como que de una u otra manera dijeron, ¿saben qué? Vemos venir que de alguna forma nos van a querer envolver, ¿no? Están queriendo quizá ganar tiempo, mientras menos respondamos, esto es obviamente especulación, mientras menos rápido contestemos, pues más vamos a dar tiempo a Israel para que continúe haciendo este tipo de ataques. Evidentemente los ataques fueron precisos, lo cual preocupó mucho a Irán, lo cual denotó que hubo colaboracionismo dentro de ujú. las fronteras de Irán para lograr ubicar a estas gentes, para poder tener incluso, no sé si algún tema detallado de rutinas, etcétera, que es lo que prácticamente buscan las agencias de inteligencia para poder coordinar ataques de este tipo que sean totalmente efectivos y lo más quirúrgicos posible. Entonces, al ser Lo que sí es exitoso, que esto que dices de quirúrgicos, pues Irán está revelando bastante bien cómo es que sus misiles son más avanzados de lo que se creía. Incluso es impresionante ver el misil Qassam en acción que se coloca en órbita, detecta el objetivo y arrasa a niveles hipersónicos. Con esa velocidad impacta en los uh, objetivos pues de Israel y eso es imparable y ya demostró que puede abrumar por completo a las defensas antiaéreas de Israel que está basado pues en el domo de hierro, ¿no? Este domo pues bastante patrocinado por Estados Unidos y la misma onda de David también. Entonces Irán pues si bien no tiene así cantidad ilimitada de misiles, sí tiene los necesarios para abrumar las fuerzas de Israel en el terreno y pues como hemos visto derribar incluso edificios departamentales y pues zonas militares y clave en la infraestructura de Israel, ¿no? sí, efectivamente, o sea, creo, tengo entendido, que Irán tiene la mayor cantidad de misiles, ¿no?, que hay en el Sí, Medio Oriente al respecto con otros países, incluso con el propio Irán, perdón, Israel. En este sentido, también es un país que se ha visto obligado a desarrollar su tecnología para poder contrarrestar pues, una fuerza aérea israelí que es importante. También, pues sí, evidentemente esta parte de la inteligencia que es de élite, o sea, yo creo que el tema de las agencias de inteligencia de Israel han demostrado una y otra vez a lo largo de las décadas que son tremendamente eficaces y efectivas y que sí, suelen atacar en momentos sorpresivos, definitorios, etcétera, que hacen que muchas veces, digamos por ahí que la ventaja del conflicto esté del lado del que, pues el que sorprende, ¿no? Esto es ujú, lógico. Y de alguna u otra manera, lo que hace Irán es responder, no ir como al ataque inicial, sino responder en esta ocasión, pues no fue diferente. Lo que ha sido diferente, insisto, es la velocidad de la respuesta, que a las horas ya estaban bombardeando también sí, Israel o intentando hacer este bombardeo. Evidentemente, hay todo un sistema muy complejo o varios sistemas de baterías antiaéreas o que buscan justamente explotar, ¿no?, los misiles que van a caer dentro de la propia superficie del territorio de Israel, que no lleguen a tocar el suelo, que no lleguen a impactar, alcanzando una suerte de coordinación para la intercepción, es decir, mm, una trayectoria que siga el misil para destruirlo antes de que llegue, ¿no? A veces se tiene éxito, a veces no. Esto es importante lo que mencionas. Irán tiene la capacidad, por lo que hemos visto y por lo que ellos dicen, de misiles hipersónicos, quiere decir que son misiles que realmente van rápido, van muy rápido, para lo sí, cual también, obviamente, ¿no?, la estrategia de un país como Irán
y porque han estudiado a su enemigo siendo Israel. Israel ha estudiado evidentemente a Irán también muchísimo, al grado de que desde adentro los empezaron a sabotear cuando inició toda esta operación. Pues están tratando de afectar o de llegar al punto de saturar estos sistemas de defensa que muchos analistas o también lo que corre en Internet y así, hace ver que hay una suerte de agotamiento, ¿no?, de estos sistemas, Ujú. obviamente no reconocido oficialmente por Israel, Sí. tampoco Irán, o si lo hace, pues es este juego, ¿no?, como psicológico, cognitivo de una guerra de propaganda. ¿Para qué? Pues para darle moral a su gente, cada uno al respecto, y por el otro lado, pues tratar también de poner en crisis a la propia población del enemigo. ¿Por qué? Ujú. Pues porque esto también es otro, esto me parece bien interesante y bien importante, que la operación que ha denominado Israel León Ascendente, ¿no?, como en ascenso, busca justamente que el propio pueblo iraní que se siente oprimido, ¿quiénes son estos? Pues cuántos, quién sabe quiénes son, cuántos son, pero está buscando que haya una presión interna de la propia población iraní contra el liderazgo iraní para que más rápido, digamos, caiga por medio de una revuelta, por decirlo así, como ya había ocurrido también en algunos países como en Siria, como este tipo de guerra civil, para que sea más fácil y más rápido y contundente pues la caída de Irán, ¿no? Esto Sí. evidentemente eliminaría mucho del peligro que hay para cualquier país, en este caso Israel, el ir a invadir otro país y entrar en una confrontación de semanas, de meses, quizá de años, quién sabe, con todo lo que representa pues un ida y vuelta, ¿no? Sí, y en este ida y vuelta tenemos, les digo que en este grupo de internacionalistas de América Latina, pues tenemos de hecho, a dos de ellos me parece que están cerca de la zona allá en Medio Oriente. Entonces, nos han estado reportando. Ahorita, si te metes, Isma, pues se ve una imagen de los radares de la cantidad de aviones impresionante que está mandando Estados Unidos al Medio Oriente. Y es que, como les decía, para los que se acaban de unir, pues acaban de atacar hace como hora y media la central eléctrica y la central petrolera que hay en Haifa, en Israel. Entonces, pues acaba de anunciar Israel que van a detener la producción y de energía eléctrica propia y de petróleo. Entonces, pues se viene una serie de importaciones importantes para la zona, porque pues la guerra necesita petróleo, necesita acero, necesita carbón, necesita todo lo que contamina en este mundo, ¿no? Y pues al mismo tiempo se están mandando ya movimientos de equipamiento militar estadounidense y chino a la zona de Medio Oriente. Entonces, como decíamos, eh, en el episodio que sacamos casi de emergencia ese día, así Sí. sin haber avisado, pues se viene la guerra proxy, la primera guerra proxy entre BRICS y la OTAN, prácticamente, entre lo que es Rusia, China y Estados Unidos y aliados, adentro de Medio Oriente, y va a ser Irán-Israel. ¿Quiénes van a salir victoriosos? No sé realmente, o sea, digo, nada está escrito en piedra, ¿verdad? Pero el que sí va a salir victorioso de aquí, sí o sí, que nadie está viendo, es el Medio Oriente al menos. Diría yo que es Arabia Saudita y o Turquía, que son los otros dos grandes jugadores de Medio Oriente que han estado esperando una especie de momentum en el cual sus principales eh, rivales ideológicos, como lo es la Irán del Ayatollah, ¿no? La Irán después de la Revolución Islámica, con esta nueva ola del Islam, y por otro lado, pues el proyecto de la Gran Israel de Netanyahu. Eh, Parece ser que los grandes ganadores van a ser ellos, no por nada no han tenido como esta especie de opinión un poco en abstención, digamos, solamente condenando la violencia, ¿no? No es, están viendo prácticamente cómo se destrozan sus principales rivales ahí. Sí, totalmente. Y yo creo que también, ahorita estaba checando justo el grupo y ya empieza a haber como un involucramiento mayor de soporte o de apoyo de parte de los Estados Unidos con respecto a Israel, ¿no? Que obviamente son aliados, es Sí, el aliado más fuerte de los Estados Unidos, me atrevería a decir, a nivel global y sobre todo pues en el Medio Oriente, del cual Israel depende mucho de los Estados Unidos para poder sobrevivir en el sentido de que tiene un territorio muy pequeño, evidentemente las capacidades de producción de muchas cosas es limitada respecto al tamaño del país,
pero también los Estados Unidos pues, son un aliado importante para Israel en el sentido de poder proveer de estas baterías o de este tipo de reflujos, ¿no? Como pues vamos a tener Ujú. que llevar mucho más, pues no sé si municiones en este caso, porque ya implicaría un mayor todavía involucramiento, ¿no? De los Estados Unidos, quienes han dicho que se mantienen un poco a raya. Sin embargo, Sí, los sistemas o los radares indican que hay por parte de Reino Unido y de Estados Unidos pudiera haber eh, esta suerte de recarga, ¿no? De combustible para que los aviones que están bombardeando Irán por parte de los israelíes puedan tener rutas más cortas de relleno, ¿no? Esto es importante porque evidentemente hace que el ataque sea más intensivo, que los agarren más por sorpresa en cuestión de los tiempos. Y de una u otra manera me parece interesante, como bien mencionas, que Irán es parte de los BRICS en el sentido quizá que hace un contrapeso en la región realmente fuerte contra Occidente, muy verbales, muy vocales respecto a esto desde hace mucho tiempo, pero ujú, también el único país como que oficial, no oficialmente, estuvo surtiendo de armamento y de logística o de apoyo desde el propio Irán y a través de Siria para poder apoyar a estos grupos catalogados como terroristas, ¿no? Que ya han sido descabezados, que se encuentran debilitados y del cual Israel, pues digamos, eliminó a los secuaces, por decirlo de alguna manera, y ahora sí, va directamente contra el origen, ¿no? De estas rebeliones o de estos ataques terroristas contra el propio Israel y que representaban ser una amenaza de frontera. Entonces se libera Siria y queda prácticamente libre el camino, porque pues, van a atravesar por Irak, para que puedan llegar directamente a Irán. Y esto me parece interesante porque nunca había habido ujú, esta suerte de, pues, de túnel sin defensa o este túnel del cual pudiera haber una línea directa inmediata o al menos libre para que pudiera ejercitarse una suerte de ataque realmente frontal contra Irán. Y en lo que le apuesta a Irán, en mi opinión, sí, es a resistir, no sé cómo, o sea, están apostándole a los misiles, evidentemente, le están apostando a que la capacidad militar que tienen a través de esta ingeniería misilística, pues no sé si sea suficiente. A mí lo que, fíjate, ahorita reflexionando, mm, lo que se me hace muy particular es que no se les ve desesperados, al menos en las no, comunicaciones a los iraníes, no se les ve tampoco sorprendidos en el sentido de que digan, no sé qué vamos a hacer. Claro, fueron sorprendidos el viernes, no se lo esperaban, por eso los atacaron, por sí, eso fueron contundentes dichos ataques de Israel, pero digamos que la respuesta, como yo le he ido observando, ha sido como por momentums, por capas, tiene una lógica, saturaron los sistemas de defensa de Israel, los depletaron, es decir, en ujú, lo que vuelven a recomponer, ¿no? Obviamente las baterías para poder volver a activar estos misiles que contraataquen a los que vienen cayendo y los intercepten en la trayectoria antes de dar el último golpe. Se empieza a observar como un agotamiento del ujú. cual un país como Israel tan pequeño, comparado con la máxima extensión de territorio que tiene Irán, y donde Es grandísimo. también leyendo, además de ser grandísimo, es un territorio muy complejo, Sí, eh, también tiene mucho, como que muchas bases o de alguna manera como este tipo de edificios farsa o como ujú, de pantalla, ¿no? Donde pues tú dices que aquí tengo actividad militar y sí medio le hago a que tengo actividad militar, pero es solamente para que se concentren ahí ciertos esfuerzos, que es muy grande el territorio, está muy bien distribuido, digamos, todo lo que pudiera representar ser la forma en que Irán eh, pues usa como escudo ese territorio para tener disperso sí, su material militar, su logística, sus centros de lanzamiento de misiles o estas baterías, ¿no? De diferentes tipos, algunas móviles, otras no, pero que son de las que depende prácticamente tanto para defenderse como para atacar. Y lo que hemos visto es que Israel tiene por objetivo, evidentemente, inutilizar lo más rápido posible este tipo de identificar, por un lado, pero inutilizar, obviamente, este tipo de sistemas para que Irán, una, se quede sin ataque y dos, se quede sin defensa, ¿no? Entonces, ha sido interesante ver que Israel está evidentemente haciendo uso de la fuerza aérea
porque es lo que Sí. sería más efectivo ahorita. Y hemos visto también videos donde hay ataques también que se ven tremendos por parte de estos aviones, de bombarderos israelíes sobre el propio Teherán, ¿no? Sobre la propia capital. Sí. Más también centrales nucleares, ya también hubo ahí uno que otro ataque a refinerías, si no mal recuerdo, o campos petroleros, lo cual Ujú. no les sorprenda, mañana el petróleo va a amanecer todavía más arriba de lo que cerró el viernes. Sí, de Y, hecho está ahorita arriba, ahorita mismo el petróleo está arriba por y eso no había pasado strike. el viernes, ¿no? O sea, esto Sí. ocurrió, si no mal recuerdo, ayer por la tarde-noche fue el primero, pero ya también Ujú. hay algún campo gasífero que también ya está ardiendo. Y si esto se incrementa, si esto se agrava, Sí. pues también Israel, como mencionábamos el viernes, tiene un arma geopolítica que se llama el Estrecho de Hormuz, que al Ujú. momento de cerrarlo, de hacer un cuello de botella, simplemente de estar atacando lo que pase por ahí, eh, cerraría una parte importante de la logística de todo el petróleo que sale del Medio Oriente, incluso de otros países que ahorita no Sí. tienen nada que ver, digamos, que no tienen ver en el entierro, como lo pueden ser los países del Golfo, Emiratos, Qatar, Omán, etcétera, que evidentemente Ujú. también tienen producción petrolera y que eso también parte de su economía, y exportan al resto del mundo. Pero ese estrecho de Hormuz es, digamos, que el embudo por el cual sale toda la logística hacia el resto del mundo. Y hace unas horas estaba viendo que la producción de Irán es del 3.5% más o menos del total global. O sea, pongamos, pues no depende de la producción, no el mundo entero Sí, para Irán. Que no. cualquiera, diría, cualquier porcentaje evidentemente va a impactar, ¿no? El Y de precio. hecho, para darle un poquito de color a lo que dijiste, para quien quiera googlear el estrecho de Hormuz, por ahí pasa más o menos una cuarta parte del petróleo a nivel mundial. Y es donde Israel tiene pues, lo que puede hacer para darle Y una se me pinza hace y que un poco cerrarlo. más, ¿eh? Se me hace que incluso un poco más, pero ya el hecho de que sea una cuarta parte te Es habla de que muchísimo. los precios del petróleo en Sí, semanas podrían alcanzar 4 o 5 veces el que vamos a ver mañana. O sea, creo que sí. algunos de los bancos más grandes de Estados Unidos, no me acuerdo si JP Morgan, eh, ya tenía un precio objetivo partiendo de lo que está desarrollándose en el conflicto, que es un evento vivo, que es un evento en marcha, que tendrá obviamente sus asegúnes y que tendrá sus disparos de repente por lo que puede ocurrir, ¿no? Entonces, ellos ya más o menos catalogan que sería un $120 por barril, lo que Ujú. ahorita ustedes ven en 70 o que fue lo que cerró en $70 el viernes. Es decir, todavía habría posibilidad de que un 80% del precio suba, al menos, y dependiendo del nivel de agravio que haya o de daño, en este sentido, tanto por campos gasíferos como por petróleo, como por el propio amague, ¿no? Del cerrar el estrecho de Hormuz, que Irán decida hacer. Y esto sería un desastre económico global, Sí, porque como de al por nivel de sí la ya tenemos, pandemia, casi. claro, o sea, ya Sí, tenemos presiones, ¿no? No, y de hecho en la pandemia había petróleo, pues porque no había mucho movimiento, no había flujo de mercancías, etcétera. O sea, sí. había como que un corte de líneas de logística y también de suministro. Pero aquí creo, no estoy muy seguro si ha habido un shock así de grande, quizá para el tema de cuando hubo el tema de Irak o de Afganistán. Tuvo que haber subido mucho el petróleo porque fue muy sorprendente lo que ocurrió ahí. Este caso sería particular y sí me atrevería a decir que el nivel del coletazo de la acción a la Ujú. semana, 2 semanas, más lo que agarra de inercia, sería totalmente desastroso en la economía global. Sí, y digo, como para ir yéndonos a la recta final del episodio, realmente sí, el conflicto Irán-Israel, y de hecho, este fue el tema con el que arrancamos el podcast en octubre de 2023, después de los ataques de octubre de 2023 en Israel. El conflicto entre Irán e Israel es un conflicto, pues, de muchas aristas, de muchas dimensiones, teológico, político, social, de un montón de aristas y se puede remontar a milenios, pero en este momento los ataques que están sucediendo no solamente corresponden a este contexto, ¿verdad? Es más que nada una reconfiguración geopolítica que ha estado sucediendo desde que Rusia invadió Ucrania en 2022, cuando inició la operación, como le dicen, la operación militar antinazi
en Ucrania, Sí. es básicamente la reconfiguración del mundo entre el ascenso del sur global contra lo que es la anglósfera dominante, y pues cómo viene la caída de la anglósfera y el ascenso del sur global, pero ya aterrizada en un conflicto donde es Irán-Israel. Y pues para quien tenga duda de esto, realmente de los motivos geopolíticos detrás, la idea de cómo Irán pudo hacer estos ataques no solamente fueron gracias al arsenal importante que tienen y que no han usado todo, sino también al intercambio de inteligencia que han tenido, porque es más que evidente que tuvieron ayuda de algún tipo de inteligencia de Rusia, de la misma China, e incluso se han visto ya imágenes satelitales en este momento de camiones militares pasando de Pakistán hacia Irán para proveer seguramente con drones, con partes para hacer misiles, todo este tipo de cosas, ¿no? Porque todos los países quieren su pedazo del pastel y quieren, digamos que, ampliar su jardín, por así decirlo, de influencia en este nuevo mundo donde se va a cambiar el hegemón eventualmente, que es lo que era Estados Unidos como el policía global después del 47, y viene pues este cambio, ¿no? Y para quien le quede duda de si esto va a escalar o no, sabíamos que después de los primeros ataques de Israel e Irán, lo que es el equivalente al secretario de Defensa ya llamó al ejército pues a juntar, así dijo, miles de soldados listos para una movilización terrestre, lo cual pues Uh-huh. eso sí fue inaudito ese llamado. Y hoy, literalmente hace 20 minutos, o sea, lo que llevamos grabando más o menos, se confirma que un misil balístico iraní destruyó cuarteles en Galilea, en Israel, pues precisamente porque saben que ahí están guardando las municiones, ahí están guardando soldados, ahí están guardando, en fin, un montón de cosas, ¿no? O sea, se Uh-huh. sabe perfectamente que el conflicto va a escalar. Irán ya dijo que ellos están listos para tomar las negociaciones con Israel si Israel decide dejar de atacar, lo cual no creo que suceda. Y eso sí dijo, si llega a suceder eso, Irán no se va a volver a sentar en la mesa con Estados Unidos para negociar su programa nuclear. Entonces, se sabe que el conflicto va para largo. Como les dice Isma, el precio del petróleo debido a esto seguramente va a seguir subiendo. Si ustedes son financieros o si tienen portafolio de inversiones, métanle al petróleo en este momento, métanle al acero, métanle al oro también, que es uno de los activos seguros. Seguramente muchas empresas que estuvieron ganando dinero en estos últimos meses, que son pues las nuevas generalmente o los unicornios, seguramente van a perder valor debido a que los inversionistas se van a ir al petróleo, se van a ir al acero, al oro, incluso al yen, que es una moneda también de resguardo. Entonces, pues eso es como que el consejo que les podemos dar de utilidad a ustedes. No sé si tú les puedes dar como otro consejo de utilidad a los que nos están escuchando. Sí, pues consejos financieros como tal no, les doy mi perspectiva. El petróleo me parece que tiene una corrida bastante importante de aquí a que el conflicto tenga alguna solución definitiva, lo cual veo muy, muy difícil. Entonces, para quien diga, oye, el petróleo subió de un brincote de $10 más o menos durante unas horas, que fue partido del último tramo donde todavía ya se habían cerrado los mercados, pero alcanzó a afectar todavía, o se vio, en mercado cerrado, ¿no? Que se llama, que todavía hay unas horas extras para poder seguir haciendo trading o para poder seguir haciendo Sí. inversiones. Entonces, mucha gente a veces dice, oye, es que pues ya dio un brinco, ¿no? Va a consolidar o va a regresar y va a hacer lo suyo. Pues no siempre. ¿Por qué? Porque dependiendo del tipo de impacto y de eventos que se estén desenvolviendo, el brinco puede ser diario, ¿eh? El brinco puede ser diario y no regresar. ¿Por qué? Porque estamos hablando de un cisne negro o estamos hablando de un evento confirmatorio de una crisis global que va empezando. Entonces, Ujú. en ese sentido, desde mi opinión, es muy diferente hablar de valores, ¿no? Que tienen una gran corrida durante una semana, 2 semanas, incluso un par de días, un salto muy grande y después necesitan consolidar. Sin embargo, en este caso, la consolidación, como el petróleo lleva deprimido demasiado tiempo, lo más probable es que el golpe sea como un tipo catapulta. Sí. Entonces, yo no digo que compres o no compres, tampoco nosotros tenemos la autoridad, francamente, para decirles qué tienen que hacer. Esto es simplemente una opinión que les sirva de alguna forma como una perspectiva, como una lectura geopolítica, geofinanciera, si lo quieren ver así. ¿Qué es lo que ocurre cuando hay este tipo de conflictos? No es lo mismo que hay un conflicto de estos en un país
donde ni siquiera haya petróleo, ¿no? Donde no tenga ni siquiera un estrecho de Hormuz, a un Irán que evidentemente depende del petróleo, de esa zona que depende del petróleo para sostenerse, y al mismo Sí. tiempo que haya este tipo de cuellos de botella donde el estrecho de Hormuz es el estrecho de Hormuz y se acabó. Por ahí pasa gran cantidad del flujo de petróleo y de gas. Entonces, consideren eso, si es que están metidos también en una cartera de valores. Ujú. Fíjate que el tema del oro lo veo importante porque a pesar de que ha corrido bastante, creo que empieza apenas un bull run en el tema de lo que es el oro. Muchos analistas piensan, ¿no?, que el oro necesita consolidar, ya lleva una corrida espectacular desde el año pasado, prácticamente de marzo, abril de este año a esta fecha, ha duplicado ya el valor de ciertos valores, es decir, ciertas compañías, no solamente el propio valor del oro se ha extendido, sino también mineros. Y lo que va a ocurrir, en mi opinión, es que mientras sigamos agravando los conflictos armados, que yo creo que no vamos a bajar de ahí, mientras sigamos Ujú. haciendo un debasement de la moneda o esta depreciación de la moneda por la impresión de propios billetes de moneda fiat, el oro, perdón, va a seguir siendo un factor de refugio. Lo que me parece bien interesante es cómo se ha comportado Bitcoin, porque Bitcoin se ha Sí. comportado como un espejo, por decirlo así, del Nasdaq, del mercado tecnológico de los Estados Unidos, el más importante a nivel global. Y sin embargo, cuando comenzó toda esta suerte de crisis, el Bitcoin se dio la vuelta en cuestión de su comportamiento y comenzó a comportarse como un valor de refugio. Entonces, Ujú. es interesante porque el Bitcoin está fungiendo a veces, como en ciertas subidas, se mueve con el Nasdaq, con los principales valores, dígase los Big Seven o estos de Magnificent Seven, que son los Google, Meta, etcétera, y responde, digamos, que a esa especulación tecnológica. Sin embargo, cuando llega a haber este tipo de eventos, yo estoy casi seguro que en algún punto de este conflicto, nadie puede decir que es derivado de este conflicto, pero la configuración de los escenarios que se están dando de conflicto, de inestabilidad, de falta de confianza en los propios gobiernos para resolver los propios problemas entre gobiernos, va a llevar a los propios inversionistas a tener cada vez un mayor peso en sus carteras, a buscar salir del sistema fiduciario. Y dentro de eso, Sí. pues están los metales, están las materias primas y están las criptomonedas, efectivamente. Entonces, tómenlo con un grano de sal, en el sentido de que yo no soy alguien que haya estudiado finanzas, pero me he dedicado a estudiarlo en los últimos meses y soy muy intenso para Sí. estudiar. Y hoy más que Entonces, nunca, pues las finanzas, el mundo financiero, lo estaba platicando con un primo realmente que estudió finanzas, es más que nada hoy un juego de geopolítica también. No puedes ser financiero y no tener a la mano tus sitios de noticias importantes porque no, y todo lo sociológico, afecta. Y sociológico sociológico. también. ¿Por qué? Y Porque finalmente responde pues, a la evolución de nuestra forma de pensar sí, respecto a las cosas, ¿no? y un dato curioso es que ya estamos, digo, ya como para ir cerrando, estamos realmente en un episodio, ahora sí, de la Guerra de las Galaxias, para quien se esté quedando ahorita con el ojo así como de cómo es el primer conflicto, la primera guerra proxy en la cual los dos bandos están utilizando su departamento de fuerza aeroespacial o espacial. Ya lo habíamos visto con Rusia en cómo digamos, su Secretaría de Defensa Aeroespacial lanza los Oreshniks el año pasado contra Ucrania, que es este misil que nos dejó atónitos a todos los que somos fans, digamos, por así decirlo, de estudiar todos estos temas de la industria militar. Pero hoy Israel e Irán han estado usando sus fuerzas aeroespaciales. Irán con estos misiles Fatah y que no ha sacado los Fatah nuevos, los Hashkasem que les comenté, que son misiles que se colocan en órbita y estando en órbita, ¡pum! Impactan, ¿no? O sea, como si hubiera una nave literalmente ahí y que en un momento, ¡tas! Sí, Entonces, que justamente es la troposfera, ¿no? O sea, donde vemos que vuelan los aviones, etcétera, pues esa capa de cielo, por decirlo así, de espacio, pero después vemos estos misiles hipersónicos y de otro tipo que están en la estratosfera, es decir, ya no se alcanza a ver, ya no es un avión el que los tira, o sea, de repente suben, desaparecen y ves que entran por la atmósfera y de ahí sí, que veamos de repente cuando los alcanzan a interceptar ahí, vemos como una explosión tipo Guerra de las Galaxias que se expande como en una suerte de curvatura, ¿no? Hacia arriba
Y para mí Sí, me pareció sorprendente porque realmente se ve como una guerra espacial, ¿no? y O de al hecho, menos pues el mismo Israel, técnicamente. la onda de David llegó a interceptar de estos misiles en órbita. Ujú, Ni siquiera fue como tal pues, en el cielo, por así decirlo, o sea, fue en claro. órbita. Entonces, Ujú. pues esto ya abre totalmente el nuevo campo bélico, otra dimensión de la guerra. Ya teníamos la guerra cibernética desde hace desde 2014 prácticamente. Teníamos la guerra cibernética ya, se sigue librando hoy en día. Sin embargo, ya, por fin, por así decirlo, tenemos la guerra espacial. No es por nada que en el plan de China a 2050 se tiene pensado que los chinos van a construir, ellos lo dicen, ni siquiera es invento nuestro, pueden meterse a investigarlo, en el gran plan de la China a 100 años está, tener una base lunar militar es clave para ellos. Y es por esto, porque ahorita estamos viendo los precursores de este conflicto en el cual pues todos los países que se estén militarizando, pero a la vieja usanza, Cof México tal vez, se podrían quedar atrás, ¿no? En este juego de No, guerra sí, nosotros espacial, de ya guerra de estamos, inteligencia estamos fuera artificial, del juego. Estamos fuera totalmente del fuera del juego. juego, o sea, Para realmente, bien o para mal, ¿eh? sí, Para de una u bien, tal otra vez. manera, o sea, finalmente los pesos pesados están jugando a una tecnología militar que estamos a décadas de distancia. Sí. Y también, quizá, o sea, nos dejan ahí el comentario si les gustaría, pero quizá podamos ahondar más en este tema de la bolsa de valores y Ujú, las diversas compañías y las aproximaciones respecto a sí. la tecnología militar y cómo esto también, evidentemente, va iniciando, porque este tipo de tecnología está ligada a la inteligencia artificial, está ligada a los propios chips que tanto se mencionan con empresas como Nvidia, AMD, Palantir, algunas otras, Palantir, sí. Broadcom, etcétera. Pero también China, cómo está intentando, evidentemente, depender cada vez menos de estas empresas que son estadounidenses o pro-occidentales, incluyendo Taiwan Semiconductors, ¿no? TSM, que Ujú, manufactura a Nvidia, ¿no? Y cómo está esta cadena de logística, de producción. Si quieren, yo también ahí me he clavado bastante. Podemos hacer un especial de semiconductores para que sepan distinguir cómo es que hay ciertas compañías que se dedican al diseño de los chips como tal, otros a la producción de ellos, otros a ciertos procesos dentro del propio, la cadena de producción, digamos, de los chips, que son muy específicas, pero que también tienen lo ujú. suyo. Entonces, creo que para quien le interese más también este tema, pues digamos, el crossover entre la lectura de análisis, ¿no? De hacia dónde va la tecnología militar y por qué cada vez es más importante pues, este brazo de los estados y definitorio, podemos llevarlo también a la bolsa, al tema del análisis de sectores y de nicho. Sí, sí, de hecho, vamos a sacar esta semana probablemente un episodio sobre eso. El en vivo, a ver si lo vamos a hacer en YouTube y también en TikTok. Esta vez no lo pudimos hacer porque creo que me han hecho otra vez shadow ban en la plataforma. Desde que TikTok es ya administrado prácticamente, TikTok América, ¿verdad? Es administrado ya desde Estados Unidos y no de Beijing, pues ya ha cambiado bastante la jugada del contenido que se muestra. De hecho, en las elecciones presidenciales de Estados Unidos, pues hubo mucho ruido, ¿no? De cómo no dejaban poner ciertos mensajes contra Trump y así. Lo mismo está pasando ahorita, yo creo, y hay muchos creadores que los han estado censurando. Yo creo que a mí en este momento. Entonces, voy a intentar la forma de ver cómo lo sacamos en TikTok también, pero pues vamos a intentar sacarlo y vamos a hablar de estos temas. Fuera de eso, pues nada más agradecerles que se hayan conectado a esta hora. Vamos a tratar de hacer esto más seguido porque las noticias neta no dan, o sea, tendríamos que estar todo el tiempo, Ismael y yo en vivo, todos los días 24/7 hablando de estas cosas porque hay muchísimo que se está jugando. En este momento también se está hablando de Corea del Norte otra vez, entonces se están moviendo muchas cosas. No sé si tú quieras despedirte con algo, Isma. No, pues nada, espero que haya sido de provecho para ustedes. Vamos a estar tratando de hacer esta dinámica más seguido. Dejen sus comentarios, sus preguntas, sus análisis, incluso también los podemos retomar para dar cabida de lo que ustedes nos mencionan y sumarlo, ¿no? Nuestro propio análisis, se los agradeceríamos. Y pues también díganos si les interesa esta parte, es algo que hemos platicado Mau y yo, si les interesaría conocer un poco más de cómo hacer movimientos quizá respecto a sus valores o si están interesados en este tema de inversiones, Sí. respecto a lo que se puede leer, ¿no? En los ambientes geopolíticos, de los cuales la verdad ya no se puede desligar nada. Sí, pues muchas gracias por escucharnos. Este episodio lo van a poder ver y escuchar en YouTube y Spotify como siempre.
Y nos vemos en el siguiente episodio de Calabozos y Dragones. Gracias. Bye. Bye.